En mi calidad de jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, es mi deber referirme a las acciones generadas relacionadas al megacaso de corrupción internacional denominado Odebrecht en la fase de acuerdos fraudulentos. Una de las tramas de corrupción más graves en la historia reciente de la región y que involucra no solo a funcionarios públicos y empresarios, sino también a exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público de la administración anterior. La investigación actual ha revelado un patrón alarmante de actuación por parte de estos exfuncionarios, es decir, del Ministerio Público anterior y de la CICIG, que lejos de combatir la corrupción, se convirtieron en parte de un esquema perverso de extorsión y de encubrimiento. Estos exfuncionarios de la CICIG y del Ministerio Público anterior vendieron, archivaron y eliminaron expedientes vinculados a personajes claves de la red Odebrecht, no por falta de pruebas, sino como parte de negociaciones oscuras, corruptas e ilegales en las que exigían dinero o favores a cambio de impunidad. Y eso está documentado. Cuando estos exfuncionarios de la anterior administración del Ministerio Público y de la CICIG no recibían lo que pedían, ellos mismos fabricaban casos penales, muchas veces de contenido político, para encarcelar, desacreditar o inhabilitar a quienes no se sometían a sus exigencias. Así hacían un doble trabajo criminal. Primero extorsionaban y luego judicializaban los casos con fines de persecución selectiva. La complicidad del excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez Gómez, de la exfiscal general Telma Esperanza Aldana Hernández, del exfiscal de la FESI Juan Francisco Sandoval Alfaro y otros en ese esquema perverso de corrupción e impunidad es más que evidente. Durante la gestión de estos exfuncionarios se permitió e incluso se facilitó la eliminación sistemática de expedientes claves relacionados en el caso Odebrecht y otros casos de alto impacto. Hoy los responsables de haber borrado y sustraído las pruebas se atreven a atacar al Ministerio Público por supuestamente no judicializar esos mismos casos, cuando fueron ellos mismos quienes destruyeron las pruebas y protegieron a actores corruptos. Debemos de ser muy claros. Si hoy hay expedientes que no cuentan con la documentación necesaria para proceder, es porque estos mismos actores aprovecharon su control dentro del Ministerio Público para sabotear la justicia desde adentro. Y lo más grave y lo más perverso es que ahora desde el extranjero continúan con su campaña de manipulación internacional, financiando lobistas en los Estados Unidos de América y alimentando una narrativa falsa que viene desde la administración del expresidente Joe Biden y que incluso en la actual administración han mantenido relación con personajes afines. Esta estrategia busca ocultar sus propios crímenes y deslegitimar el trabajo del actual Ministerio Público, que sí está comprometido con la ley, que sí está comprometido con la verdad y sí está comprometido con el pueblo de Guatemala. El caso Odebrecht es un ejemplo claro de cómo la corrupción no solo se encuentra en las estructuras tradicionales de poder, sino que también en aquellos que con discursos de justicia traicionaron la confianza del país y de la comunidad internacional.
El caso Odebrecht no solo destapó una red internacional de corrupción, sino que también reveló la traición más grave. Exfuncionarios de la CICIG y del Ministerio Público anterior, en lugar de perseguir a los corruptos, negociaron con ellos impunidad a cambio de dinero, archivaron y eliminaron expedientes claves y luego usaron ese mismo poder para fabricar procesos penales contra quienes se negaban a someterse a sus chantajes. Ellos no combatieron la corrupción, la administraron y se beneficiaron de ella, destruyendo pruebas, protegiendo a sus aliados y persiguiendo a sus enemigos políticos. Hoy, con total cinismo, atacan al Ministerio Público por no judicializar casos que ellos mismos se encargaron de borrar. Esa es la raíz de la verdadera impunidad que hoy nos enfrentamos. Hoy nuestra labor es reconstruir los procesos, rescatar lo que fue ocultado y llevar ante la justicia a todos los involucrados, sin excepción alguna. El Ministerio Público no actúa por venganzas ni por intereses políticos, actúa por un mandato constitucional y en defensa de la soberanía, de la legalidad y el derecho de los guatemaltecos a conocer la verdad. Continuaremos fuertes y firmes, enfrentando la impunidad, venga de donde venga, con el respaldo de la ley y la fuerza de la justicia. Y me he referido en estos términos derivado de la fase que se reveló el día de ayer, denominada acuerdos fraudulentos, del caso Odebrecht. Y en la presentación que ustedes verán a continuación, podrán establecer cómo desde que tomé control de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y lo indiqué en su momento, mi objetivo era sanear lo que en su momento hubo en la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Ese trabajo que había hecho con la CICIG, un trabajo maquiavélico, oscuro y tenebroso, donde muchas personas fallecieron estando en prisión, donde muchos casos fueron fabricados y los cuales están perfectamente documentados. A continuación, en la presentación, ustedes podrán ver en el apartado de antecedentes cómo es que surge este caso de la fase de Odebrecht, y es derivado de una denuncia que presenta la Fundación contra el Terrorismo, en este caso del señor Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés. Y en la misma él denunció a el señor Juan Francisco Sandoval Alfaro por haber realizado negociaciones ilícitas con la constructora Norberto Odebrecht. Además, que la Procuraduría General de la Nación, como representante del Estado de Guatemala, fue excluida del mismo. En la siguiente diapositiva se podrán observar cuáles fueron los acuerdos de colaboraciones eficaces que se firmaron con estas personas, y entre ellos fueron con los señores Luis Antonio Mameri, Marcos de Cerqueira Lima Machado, Eduardo Oliveira Gedeón, José Carlos Prover Farías, entre otros. Y esa fue en la suscripción de acuerdos de colaboraciones eficaces que el ex fiscal de la FESI centró su tesis principal de investigación. Y para ello, como se ha indicado en su momento, él, sin tener la facultad, sin tener la competencia, viaja a Brasil y suscribe los acuerdos en las propias instalaciones de la empresa Odebrecht. Debemos de recordar que en la siguiente diapositiva, por favor, que el gobierno de la República de Guatemala firmó con la Organización de Naciones Unidas un acuerdo en el cual se comprometía en términos generales a combatir la corrupción, la persecución de aparatos clandestinos de seguridad en el país.
Y traigo a colación a esto porque se ha hecho un cuestionamiento sobre si el señor Iván Velázquez Gómez goza de inmunidad o no goza de inmunidad. Y de acuerdo al artículo 10, establece que el comisionado disfrutará de los privilegios e inmunidades, excepciones y facultades otorgados a los agentes diplomáticos, de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. El texto es muy amplio, sin embargo, se indicaba en una parte de unos considerandos y en unos incisos, donde se decía que él gozaba de inmunidad. Sí, claro, siempre y cuando él adecuaba su actuar al mandato que se le había otorgado en su momento. En la siguiente diapositiva podemos establecer también, y esto es un aspecto muy importante, es que en el año 2004, si no me falla, 2008, cuando el fiscal general era el licenciado Juan Luis Florido Solís y el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala era el costarricense Carlos Castresana, es que se firma un convenio de cooperación bilateral entre el Ministerio Público y la CICIG. Y ahí claramente se establecía cuáles eran esos límites, tanto de los fiscales como del personal internacional. Y en el considerando número 4, referente a la investigación, indicaba que para las actuaciones en que se requiera legalmente la participación del Ministerio Público, la CICIG coordinará las mismas con el personal señalado en la cláusula precedente y solicitará la realización de las diligencias, incluyendo citaciones, inspecciones, registros y demás aplicables, o la tramitación de solicitudes ante autoridad judicial, incluyendo sin carácter exhaustivo citaciones para comparecencia o declaración de testigos, expertos o inculpados, inspecciones, entradas, allanamientos, registros y demás aplicables, en conformidad al Código Procesal Penal y las leyes pertinentes. Las solicitudes que a ese respecto la CICIG efectúe al Ministerio Público se tramitarán sin dilación. En la diapositiva siguiente existe una instrucción general que es la conocida como la instrucción 5-2012, que fue emitida en su momento por la doctora Claudia Paz y Paz, que es la instrucción general para la aplicación de los beneficios de colaboración eficaz en la persecución penal de la delincuencia organizada, regulado en el decreto 21/2006, modificado y adicionado por los decretos ya indicados. En esta instrucción de carácter obligatorio para todos los fiscales del Ministerio Público, establecía lo siguiente: confidencialidad. Los actos de investigación, negociaciones, medidas de seguridad y demás actuaciones relacionadas con el trámite de beneficios por colaboración son de carácter confidencial. El personal del Ministerio Público, es decir, los fiscales, queda obligado al resguardo de dicha confidencialidad y sujeto a la responsabilidad penal y disciplinaria pertinentes en casos de incumplimiento. Teniendo entonces este marco legal, la instrucción general, el convenio bilateral y el convenio que suscribe la República de Guatemala con Naciones Unidas, en los que claramente se establece hasta dónde llegaba la CICIG y qué era lo que tenía que hacer el Ministerio Público. A continuación vamos en la siguiente diapositiva, como evidencia, una serie de correos electrónicos donde claramente se ve la participación
del señor Iván Velázquez Gómez, de la señora Luz Adriana Camargo, de la exfiscal general, de abogados, de personeros de la entidad Norberto Oderbrecht. En la investigación que se cuenta actualmente, existe de 3.000 a 4.000 folios, hay audios, hay aproximadamente de 15 a 15 personas que declararon. Lo más relevante de esto es un testigo denominado A, quien es el que aporta todos estos medios que ustedes van a ver a continuación, y en el mismo podrán observarse como yo lo he dicho, con suma propiedad, esta estructura criminal que encabezaba el señor Iván Velázquez Gómez es puesto en evidencia actualmente. Ustedes verán un correo del 17 de marzo del año 2017 a las 23 horas con 40 minutos, es decir, las 11 de la noche con 40 minutos, donde el señor Guillermo Solís dice para Camargo @un.org, es decir, ese es el correo electrónico de ella como funcionaria de CICIG. Ustedes podrán ver que es un enlace como de Naciones Unidas, con copia a Juan Francisco Sandoval y a David Gaitán, y con copia a abogados, Toledo, etcétera, donde dice acta, acuerdo, colaboración eficaz. Estimada licenciada Camargo, conforme a lo convenido en nuestra última conversación telefónica, quiere decir que ellos tenían ya previamente comunicaciones. Sírvase encontrar adjunto nuestros principales comentarios a la contrapropuesta de acuerdo de colaboración que ustedes nos hicieron la gentileza de enviar, a cuenta de que un funcionario de CICIG negocia acuerdos de colaboraciones eficaces cuando la instrucción 5/2012 del 4 de junio 2012 únicamente establece que solo es el fiscal, el colaborador y su abogado y nadie más. ¿Por qué? Porque existe una confidencialidad en la tramitación de esos acuerdos. Continúa, una vez que ustedes hayan tenido la oportunidad de revisar el tema conjuntamente con el IC Sandoval, nos ponemos a disposición de ustedes para retomar las negociaciones mediante una nueva junta presencial en Guatemala, entre paréntesis, ojalá ya en la próxima semana. Saludos y buen fin de semana. Guillermo Solís, él es abogado de Oderbrecht. Yo no encuentro lógica que un abogado de la empresa Oderbrecht esté negociando acuerdos de colaboraciones eficaces cuando estas personas que ya indiqué anteriormente, principalmente el señor Luis Antonio Mameri, Marco de Cerqueira, Lima Machado, Eduardo Oliveira Gedeón, se encontraban en Brasil. Ellos no estaban en Guatemala, ellos estaban en Brasil. Continuando con los correos electrónicos, no son todos, hay muchos más correos electrónicos, y obviamente en el momento procesal oportuno, cuando ya estemos ante un juez de instancia penal de garantías, se van a poner a disposición más correos electrónicos. Este es un correo que dice para gallardo@abogados.com, con copia, dice Francisco, para reenviar a Guillermo Solís, de Luz Camargo, que como ya lo indiqué, ella en su calidad de jefe de la unidad de investigación y litigio de CICIG. Prueba, dice fecha 1 de marzo de 2017, para José Toledo, una serie de abogados, y dice asunto, acta, acuerdo de colaboración eficaz. Estimado licenciado, conforme a lo convenido, le hago llegar el proyecto de acuerdo de colaboración elaborado con Juan Francisco, versión MP, con unas precisiones. Nuevamente se logra establecer que Luz Adriana Camargo negocia los acuerdos de colaboraciones eficaces cuando es uno como fiscal el que lo tiene que hacer. Se ha redactado, punto 1, se ha redactado para un solo colaborador. Si son 3, se haría igual número de acuerdos, no todos en grupo. Y esto es algo bien importante porque aquí se logra establecer cómo dejan fuera de esta negociación a la Procuraduría
General de la Nación como representante del Estado de Guatemala. Ya se habló con la PGN y debo comentarle que no hay respuesta positiva. Eso refleja en el proyecto. Desde esa perspectiva y de acuerdo con el criterio del MP que compartimos, no hay ninguna razón para que su cliente quede como interviniente en el acuerdo. Igualmente realizamos con Juan Francisco las observaciones al proyecto remitido por ustedes, en donde se explica por qué consideramos que muchas de las cláusulas que se incluyeron por parte de su cliente no son a nuestro juicio jurídicos o convenientes. Lo importante de este correo es la serie de negociaciones que hace una exfuncionaria de CICIG que no tenía la facultad para estar negociando. Estas son unas actas que se han podido documentar, que fueron proporcionadas por el testigo A. Indica en la diapositiva siguiente, indica en la ciudad de Guatemala el martes 18 de abril de 2017 a las 8:30 en la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Podemos ver cómo de forma corrupta e impune es en la propia sede de CICIG donde negocian estos acuerdos de colaboraciones eficaces. Nos encontramos reunidos Juan Francisco Sandoval, Luz Adriana Camargo, David Gaitán, Juan Pablo Carrasco, asesor de Odebrecht, y se dan una serie de situaciones. Y aquí se logra establecer en el texto siguiente, donde dice: nos encontramos reunidos para tratar el caso bajo investigación relacionado en el acápite. ¿Cómo así? Para realizar un caso que está en investigación. El fiscal entonces revela detalles de la investigación que estaba llevando a cabo con estos brasileños. Y eso no es posible. Un fiscal es muy celoso de su investigación y por lo tanto no la tiene por qué poner a disposición a personas ajenas a la misma. Dice: Juan Pablo Carrasco de Groot realizó una presentación de la dinámica de trabajo realizada con Odebrecht, tanto en Guatemala como en Brasil, y expuso los parámetros sobre los cuales podría configurarse una colaboración eficaz por parte de la persona jurídica guatemalteca y los colaboradores individuales. Él actuaba como abogado asesor de Odebrecht, negociando acuerdos de colaboraciones eficaces. ¿Con quién? Con Luz Adriana Camargo, con Juan Francisco Sandoval. En la misma diapositiva, en la siguiente, se logra establecer lo siguiente, que dice: en la ciudad de Guatemala el viernes 21 de abril, 3 días después, dice, a las 11 horas en la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Nuevamente se logra establecer que es en la sede de CICIG donde de forma corrupta e impune, de manera ilegal y arbitraria, negocian los acuerdos de colaboraciones eficaces. Y dice: nos encontramos reunidos Juan Francisco Sandoval, Luz Adriana Camargo, David Gaitán, Juan Pablo Carrasco de Groot, reunidos con el propósito de llevar a cabo la reunión programada en acta pasada, la del 18. Punto cuarto, intercambio de información y seguimiento. Las partes dejan constancia. Queda documentado entonces que es en la sede de CICIG donde se negocian esos acuerdos. En la diapositiva siguiente, y eso es muy importante, dice de Juan Pablo Carrasco de Groot, jueves 15 de junio de 2017, 5 de la tarde con 8 minutos. Datos adjuntos, nueva sex, lo que dice en una parte del texto: hola Francisco, mira, esta cláusula está bien, no sabes cómo me costó esto, ya es lo último. ¿Qué puedo yo inferir como fiscal? Que habían negociado estos acuerdos de colaboraciones eficaces. Y dice from Camargo, @ Naciones Unidas, porque eso es lo que dice en el correo, para Juan Pablo Carrasco, Juan Francisco Sandoval. Y dice: te comento que luego de la revisión del proyecto, el comisionado y la fiscal solicitan se elimine el literal A de la cláusula sexta. En todo lo demás
hay acuerdo. Podemos establecer entonces que el señor Iván Velázquez Gómez y la fiscal general Tel Maldana tenían conocimiento, ellos habían analizado ya los acuerdos y se sugiere que se realicen algunos cambios. ¿Lo podía hacer esto la CICIG? No. ¿Lo podría hacer los abogados de Odebrecht? ¿Lo podían hacer los brasileños cuando solamente era el acuerdo entre el fiscal y el colaborador? En la misma diapositiva, el lunes 7 de agosto, estimado José Toledo y Francisco, ustedes pueden ver, dice, a la luz de los comentarios de Juan Pablo y continuando acerca de la junta que él tuvo la semana pasada con el comisionado y la fiscal general, me gustaría organizar una llamada con ustedes hoy en la tarde, hay una hora por ahí, o mañana por la mañana, hora de Guatemala. Ahí se logra establecer cómo continúan negociando esos acuerdos, pero el punto que viene a continuación es muy fundamental. Jueves 3 de agosto de 2017, dice de Juan Pablo Carrasco, para Guillermo Solís, con copia Carlos Cabrera, dice reunión CICIG. Estimado Guillermo, esto es muy importante. Por medio de la presente le hago un resumen de la reunión sostenida el día de hoy en CICIG. Presentes, comisionado Iván Velázquez, fiscal general Tel Maldana, CICIG Luz Camargo, FICI Juan Sandoval, Odebrecht Lic Juan Pablo Carrasco. Previo a la reunión, la doctora Luz Camargo manifestó su acuerdo con los últimos cambios presentados a los borradores el día de ayer. Continúa el resumen que se hace de esta acta. En la diapositiva, en la misma diapositiva, en el texto que sigue, dice, el comisionado, en base a los conocimientos que él tiene del caso Odebrecht en Colombia, manifestó que en Colombia se descubrió que hubieron más hechos ilícitos, es decir, pagos indebidos, y se da una serie en este correo electrónico de estos hechos. ¿Qué prueba esto? Que tanto el comisionado como la fiscal general tenían conocimiento de esta negociación y habían dado su visto bueno. En la diapositiva siguiente, ya es el 11 de agosto del año 2017, dice, de Luz Adriana Camargo, C. Camargo, para Juan Pablo Carrasco, acuerdo versión final. Aquí ya estaban de acuerdo. Luego de la revisión final de los últimos ajustes a los acuerdos de colaboración, se ha recibido visto bueno para seguir adelante con el trámite. En tal virtud, la semana siguiente se harán las coordinaciones con el juzgado contralor del caso para concretar su firma y las declaraciones en anticipo en Brasil. 11 de agosto del año 2017. En el chat que continúa, indica lo siguiente. Estimado Juan Pablo, este es un correo de Luz Adriana Camargo, y dice, estimado Juan Pablo, hoy en la tarde tuvimos reunión con la jueza contralora del caso, que por múltiples compromisos judiciales previos y desconociendo lo que ya se había sido acordado con Juan Francisco, optó por aplazar nuestro asunto para el viernes 8, lunes 11 y martes 12 de septiembre para llevar a cabo audiencia de A. Imputación de los colaboradores, B. Solicitud de aprobación de acuerdos y de beneficios, C. Declaraciones de los colaboradores el día 8, luego el viernes 11, y en la diapositiva que tenía control de estas negociaciones de Luz Adriana Camargo, cuando a todas luces ellos no tenían la facultad para estar negociando acuerdos de colaboraciones eficaces. Y en la diapositiva última está la orden de aprehensión que fue girada el día de ayer, 2 de junio, un oficio dirigido al señor director de la Policía Nacional Civil,
donde aparece la orden de captura del señor Iván Velázquez Gómez y Luz Adriana Camargo Garzón. Son las órdenes de aprehensión de las 26 que se giraron el día de ayer. Como podemos ver entonces en esta serie de correos electrónicos, como ya lo indiqué de forma somera, ¿cómo fue que la CICIG prácticamente era quien lideraba la investigación? La CICIG era la que decía qué se hacía y qué no se hacía. Esto prueba que los fiscales del Ministerio Público cedieron su autoridad, cedieron a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Entonces, en esta presentación se les ha hecho un resumen de los principales medios, no están todos, con los que el Ministerio Público ha sustentado las órdenes de aprehensión. Y a continuación me voy a referir, ustedes recordarán en los años en que la CICIG y la FECI operativizaban casos, y cómo, lo digo con suma propiedad, cómo lograron engañar al pueblo de Guatemala, pero avalados y apoyados por algunos medios de comunicación, editorialistas, periodistas, activistas, caricaturistas, la ONU, la OEA, la Unión Europea, gobiernos extranjeros, ex embajadores de Estados Unidos y de otros países que hoy atacan al Ministerio Público cuando ellos fueron los principales responsables del deterioro del sistema de justicia en Guatemala. Hemos logrado establecer un patrón de todas las ilegalidades que cometió la CICIG en el país. Me voy a referir a algunos de ellos. Entre los más principales: mediatización de los casos para orientar el criterio judicial. Ustedes recordarán los jueves de CICIG. Se hacían unos grandes shows y escándalos mediáticos donde el común denominador de los casos que fueron trabajados por la FECI con la CICIG es que se puede identificar como un mecanismo de presión para los jueces, con lo cual se generaba a través de grandes conferencias de prensa difundidas, y lo voy a decir de una vez, del señor Juan Carlos Monzón. Actualmente se llevan audiencias judiciales en el caso de La Línea, Cooptación del Estado, Cooperacha, TCQ, y es irrisible cuando en una declaración del señor Juan Carlos Monzón, en la sede de la FECI, donde dice que inicia su declaración a las 8 de la mañana con 5 minutos y termina la misma a las 9 horas con 50 minutos, y cuando usted ve su declaración, 178 hojas de lado a lado. Y solo con esa simple declaración tomaban lo que decía y al día siguiente estaban allanando, estaban capturando y estaban criminalizando a las personas. Eso no lo digo yo. Pueden ustedes consultarlo con los propios abogados defensores. Actualmente hay audiencias judiciales y eso era lo que acontecía. Entonces, esa prueba reina del supuesto colaborador eficaz era con que la CICIG armaba sus casos. También otro aspecto muy importante es que la FECI utilizó los informes que realizaba la CICIG como medios de investigación, y eso no se podía. En la totalidad de los casos en que intervino la CICIG, se puede evidenciar que las investigaciones se soportaban fundamentalmente en informes. Yo he tenido la oportunidad de leer infinidad de informes. En unos dice informes internos, el otro dice informes externos, en otro dice informes criminales, elaborados por personal de CICIG, informes de análisis financieros, informes de estructura, informes de extracción de evidencias. Y es en este punto donde es importante tomar en consideración que la CICIG no tenía facultades para realizar actos de investigación con valor procesal, sino eran más bien informes que podían orientar a la agente fiscal
sobre la línea de investigación que había que seguir, pero no podían sustituir los informes de la CICIG por los informes del Ministerio Público. Y aquí me recuerda un caso que ya concluyó, de la ex magistrada Blanca Stalin, que yo creo que muchos de ustedes recordarán y se estuvieron en una serie de diligencias. Resulta que, si no me falla la memoria, fue un 7 de septiembre, ya no me recuerdo el año, donde un juez, Carlos Ruano, si no me falla la memoria, él va a la sede de CICIG y presenta la denuncia en la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Él no presenta la denuncia acá en el Ministerio Público, en la administración de Telma Esperanza Aldana. Resulta que en la CICIG ocultan esta denuncia septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y en el mes de enero presentan la denuncia. Se le abre un caso y se conoce en la FESI. 4 meses y días estuvo ese caso, esa investigación que presenta este juez Carlos Giovanni Ruano, si no me falla la memoria, en la sede de CICIG. Y la pregunta es, ¿tenía la CICIG la facultad de recibir denuncias? No las tenía. Lo grave de esto es de que en el desarrollo del proceso, ustedes recordarán que a la ex magistrada Blanca Stalin se le detuvo con una peluca, un par de anteojos y un arma de fuego. Yo le pregunto al agente fiscal de ese tiempo, Rudy Herrera Lemos, porque yo veo la acusación y me recuerdo de este caso, y le pregunto, mire, venga para acá, ¿puede usted explicarme por qué no está la peluca? ¿Por qué no están los anteojos? ¿Por qué no está un arma de fuego? Porque ahí fueron 2 procesos que habían. Y me dijo, es que fíjese que eso se perdió. ¿Y cómo se perdió? En el forcejeo que se da cuando ella llega a la torre de tribunales, y así textualmente, con los periodistas. Y yo no sé si los periodistas se lo llevaron. Y le pregunto, ¿cómo así? Es que cuando ella baja de la patrulla, los periodistas llegan, se dan una serie de forcejeos, y posiblemente los periodistas se robaron, o los periodistas se llevaron la peluca, los anteojos y el arma de fuego. Y yo le pregunto, ¿y usted presentó denuncia? No. Y yo lo veo en la acusación. ¿Y qué me queda a mí? Yo no puedo obviar eso. Yo lo hago de conocimiento. Entonces, y esto es parte de toda esa manipulación que hizo la CICIG en el Ministerio Público. Ellos eran los que mandaban, ellos eran los que tomaban las decisiones en los procesos penales, ellos firmaban acuerdos de colaboraciones eficaces, ellos recibían denuncias. Pero aparte de eso, es que la manipulación se da no solo en eso. La CICIG no tenía la facultad de ir a hacer allanamientos, inspecciones, registros y secuestros de evidencia. Y era muy común, porque yo lo he podido observar en los expedientes que yo he podido ver en la FESI, que llegaba personal de CICIG a los allanamientos, y que decían los fiscales, a ellos no se les hace constar en el acta de allanamiento. ¿Pero por qué? Porque son de CICIG. ¿Y cómo así? Sí, pero es que ellos son los que llevan la investigación. Ellos no pueden llevar la investigación, y no se hacían constar. Y de esto, las personas que no están en Guatemala y que están en el extranjero saben perfectamente a qué me refiero. Ellos fueron cómplices de esto. La CICIG obviamente entonces manipuló, y fue el personal de FESI que cedió para que la CICIG hiciera lo que quería. Otro aspecto importante es que cuando se hacían allanamientos y se obtenían indicios y se firmaban las cadenas de custodia, resulta de que posteriormente había que enviar esas custodias, esas cadenas de custodias a la sede de la CICIG, porque la CICIG realizaba esos análisis, pero la CICIG muchas veces no firmaba las cadenas de custodia. ¿Qué incongruencia hay? De que si el personal de CICIG no firmaba las cadenas de custodias, pero sí elaboraban informes, ¿cómo prueba el fiscal entonces que un exfuncionario de CICIG hizo ese análisis financiero y criminal cuando nunca recibe la cadena de custodia?
Y eso es lo que nosotros vemos a diario en los casos, la línea Cooperacha TCQ, y que próximamente estos casos se están judicializando y tendrán una resolución. Es decir, entonces, estos son solo a grandes rasgos algunas ilegalidades que ustedes saben que se cometieron en los años más oscuros y tenebrosos de la CICIG en este país. Hoy el Ministerio Público es víctima de ataques perversos, de ataques maquiavélicos, de personas que le causaron daño a este país, pero que escudándose en una supuesta inmunidad que se les otorgó, atacan al Ministerio Público, pero ellos saben perfectamente a qué me refiero. Así que esta estructura